Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy cerramos el primero de los dos temas de genética, que ya sabéis que son mis temas favoritos del mundo, que vamos a ver en este curso en cuarto de la ESO. Hoy en concreto vamos a cerrar el ciclo celular. Vimos el otro día la interfase en el segundo vídeo. Hoy vamos a ver las divisiones posibles que tenemos, las divisiones celulares posibles que tenemos, que a mí personalmente me encantan. Hay gente que le encanta la inmuno y a mí la inmunología a mí no me gusta. Pues a mí me encanta la genética, me encanta la mitosis y la meiosis. Me parecen que esto haya ocurrido de una forma azarosa y química, como siempre os digo, la célula no piensa, esto es azar y química y electroquímica. Me parece algo maravilloso. Que la evolución haya conseguido algo así me parece increíble. Y por eso me gusta tanto. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Como os decía, hoy cerramos el tema, cerramos además el ciclo celular, viendo el ciclo celular completo y lo que no hemos visto hasta ahora, que han sido la mitosis y la meiosis, que son las dos formas en las que se van a dividir las células de nuestro cuerpo, ¿vale? Porque como siempre he dicho en los vídeos anteriores, nos estamos centrando en humanos. Aunque esto ocurre en la mayoría de los seres vivos, ¿vale? Pero puede haber diferencias. Estamos centrándonos en humanos. Antes de empezar, una vez más, una serie de conceptos previos que hay que tener claros. Vamos a ver. Vocabulario básico que hay que tener clarísimo y que os recomiendo que os apuntéis y pongáis la definición. Tengo aquí tres imágenes, que son estas tres. Vamos a empezar desde la del más en el extremo hacia adentro de la imagen, ¿vale? En la primera aparecen dos cromosomas, uno sin cromátida hermana, que sale un solo palito, y luego otro cromosoma, ambos azules, completo. A cada uno de esos palitos lo vamos a llamar cromosoma. Es la cromatina completamente compactada, que a su vez era la doble hélice de ADN completamente compactada, ¿vale? Cuando se ha duplicado el ADN, vamos a encontrar dos cromátidas hermanas entre sí, unidas entre sí por el centro del cromosoma, que se llama centrómero, ¿vale? El centro del cromosoma se llama centrómero. El centrómero divide la cromátida o la cromosoma en dos brazos superiores y dos brazos inferiores que se llaman grandes y pequeños. Y de esta imagen ya lo hemos visto todo. Solo quería recordaros las definiciones de haploide y diploide. Haploide es cuando solo tenemos un único cromosoma de cada tipo y diploide es cuando tenemos dos cromosomas de cada tipo. No tiene que ver con las cromátidas hermanas, tiene que ver con cromosomas completos, ¿vale? En la imagen del centro, así con más colorinchis, tenemos un ejemplo de diploide, individuo diploide, que tendría dos cromosomas totalmente iguales, bueno, totalmente iguales en cuanto al tipo de genes que tienen, no tienen que tener la misma información en sí todos, que son los cromosomas homólogos. Uno de origen paterno y uno de origen materno. Las marquitas de colores serían genes, pero de esto hablaremos en el tema que viene, ¿vale? Ya recuperaremos esta imagen. Y las dos cromátidas del cromosoma paterno que están unidas entre sí por el centrómero serían cromátidas hermanas, las dos cromátidas del cromosoma materno también. Y una última imagen para terminar de recalcar esto de cromosomas homólogos, cromátidas hermanas. En la imagen del amarilla y rojo, que es la de más aquí, hacia mí, tenemos dos cromosomas, primero con una sola cromátida, pero son homólogos entre sí, no hermanas, porque son cromosomas del mismo tipo, pero no son el mismo, no van a estar unidos entre sí. Cuando se repliquen, cada uno va a generar su otra mitad de la hebra, de la doble hélice de ADN. Recordemos que esto es el ADN condensado. Y esa mitad que le ha salido, la mitad amarilla al amarillo, la mitad roja al rojo, sí son cromátidas hermanas. Pero entre sí, los dos cromosomas, ya sea cuando tienen una sola cromátida o cuando tienen las dos, son cromosomas homólogos. El paso de una cromátida a dos cromátidas por cromosoma lo llamamos replicación. Y el centro del cromosoma, acordaos, centrómero. Esto tiene que quedar clarísimo porque yo voy a empezar a hablar de cromátidas, cromosomas, centrómero, no sé qué. Si no tenéis claros estos conceptos, parad el vídeo y volver a ver estos 2-3 minutos que llevamos de aquí, porque de verdad que os van a hacer mucha falta tenerlos súper claros. Escribiroslos, dibujároslos, ponéroslos aquí en un papel antes de seguir viendo el vídeo con la definición, porque lo vais a necesitar. Esto tiene que quedar clarísimo, si no vais a estar perdidos o perdidas. Más vocabulario básico.
vamos a recordar un orgánulo que aparece solo en células animales eucariotas. Súper importante, ahora lo vamos a ver en la división, tienen un papel muy principal. En el caso de las células vegetales tenemos una región organizadora de microtúbulos, no hay centrosoma, ¿vale? Cada centrosoma tiene 2 centriolos cruzados entre sí, los centriolos a la vez están hechos de microtúbulos, ¿vale? Aquí tenéis esta imagen como recordatorio. Este vocabulario está en la unidad 1, si no lo recordáis podéis ir a verlo al vídeo, es el segundo vídeo de la unidad 1, ¿vale? Os lo pongo por aquí arriba también. Y entonces volvamos ya a lo que estábamos, al ciclo celular. El ciclo celular, de los 5 minutos de conceptos no bajo, ¿eh? El ciclo celular tiene una zona de interfase, que es esta verde de aquí arriba, en la que la célula va a crecer, va a duplicar su material genético, va a producir más orgánulos y va a crecer en tamaño al final. Cuando ya esté perfecta, tenga su ADN replicado, todos sus orgánulos y el tamaño ya de adulto mayor, digamos, madura, va a necesitar, porque no puede continuar su vida así, dividirse en 2. O porque el organismo nuestro esté creciendo o por la razón que sea. Este dibujo de vuestro libro del ciclo celular no me gusta. No está bien proporcionado. Entonces, arriba aquí tenéis un sector estos de quesitos, un gráfico de sectores por quesitos, en el que sí viene bien proporcionado cómo es en los tiempos de cada fase del ciclo celular humano. En total son 43 horas, ¿vale? 1 hora es la mitosis, para que os podáis hacer una idea, porque esta imagen no es muy representativa. La grande está de aquí no nos representa. Entonces, 4 partes en el ciclo celular: G1, S, G2, división. Una vez que hemos terminado la división, empezamos otra vez. G1, S, G2, división. Terminamos otra vez, ¿vale? Es un ciclo. ¿Qué significa G1? Significa Growth 1, es decir, fase de crecimiento 1. Y es una fase en la que se va a empezar a crecer la célula y se van a duplicar sus orgánulos, ¿vale? La fase S es la fase de síntesis de la nueva cadena, de la nueva molécula de ADN para hacerla complementaria. Entonces, por la replicación semiconservativa que vimos en el vídeo anterior. Os lo dejo aquí por si no lo habéis visto o no os acordáis bien. Y luego una fase G2 de crecimiento 2, Growth 2, en la que sí que va a crecer a nivel de tamaño la célula, ya del todo, para pasar a célula adulta y volver a dividirse. Y la división, vamos a tener 2 tipos de divisiones, dependiendo de si estamos hablando de nuestras células somáticas, que son nuestras células normales de todo el cuerpo, o nuestras células sexuales, es decir, nuestros gametos, óvulos y espermatozoides en concreto. Vamos a empezar hablando de la mitosis. En algunos libros veréis solo mitosis y en otros veréis mitosis y citocinesis separados. Recientemente se tiende a separarlos, ¿vale? Cuando yo lo estudié, citocinesis era un paso más de la mitosis, por si lo veis así, en otro sitio. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es la división del núcleo de las células somáticas y la citocinesis es la división del citoplasma de esas células. Al final, dividiendo núcleo y citoplasma de una célula pasamos a 2, que es la gracia. Y la importancia biológica de esto es que nos permite crecer y renovar las células de nuestros tejidos. Tiene un total de la mitosis 4 fases y luego la citocinesis. En total son como 5 fases: profase, metafase, anafase, telofase y luego la citocinesis. Estos nombres son un poco raros, entonces os he puesto una regla mnemotécnica para ayudaros a recordarla, que es prométeme, que ahí está, prométeme, profase, metafase, ana, de anafase, telefonearme. Es decir, le estás pidiendo a Ana que te prometa que te llame por teléfono. Prométeme, Ana, telefonearme. Y ahí están las 4 iniciales de las 4 fases de la mitosis. Nos sirve también para la meiosis, solo que en la meiosis vamos a dar 2 vueltas, ya lo veréis. Y luego la citocinesis. En esta diapositiva tenéis el proceso completo y la vamos a ir viendo una a una. Pero antes, para que esto pueda pasar, en G2, que es la última fase de la interfase, tienen que haber ocurrido una serie de cosas. Para empezar, los cromosomas tienen que haberse compactado de cromatina a cromosomas. Ya están casi compactados. La membrana nuclear está empezando a desaparecer, se desintegra y se desintegra en el citoplasma. Los centriolos, el centrómero, que eran 2 centriolos, se ha duplicado. Ahora tenemos 4 centriolos en 2 y 2 centrómeros. Y el núcleo, lo del núcleo, desaparece, porque en verdad contiene parte del ADN que necesita separarse, ¿vale? Eso en la última fase más tardía de la G2. Y ya empezamos la profase, la primera fase o subfase de la mitosis. ¿Qué ocurre en la profase? Los centrómeros han terminado de duplicar y se van a ir a los polos a cada uno de los extremos de la célula. Los cromosomas han terminado de compactar. La membrana nuclear termina de disolverse y desaparecer en el citoplasma.
Y de los centriolos van a empezar a crecer microtúbulos que van a formar el huso acromático. Nuestra célula en este momento sigue siendo diploide, tiene 2 cromosomas de cada con 2 cromatidas hermanas cada cromosoma, ¿vale? Y los cromosomas entre sí homólogos. La siguiente fase será la metafase. En la metafase lo que va a pasar es que con la ayuda de esos microtúbulos, los microtúbulos van a enganchar por los centrómeros, que era el centro de los cromosomas, van a enganchar a los cromosomas y los van a disponer en el centro exacto, más o menos exacto, en el ecuador que le dicen de la célula, en la mitad de la célula. Porque así se van a poder buscar bien y repartir bien, ¿de acuerdo? Esa es la metafase. Se ponen como en la mitad. Mitad. Por si os sirve para recordarlo. Seguimos teniendo una única célula diploide con 2 cromosomas homólogos, ¿vale? Y cada cromosoma homólogo con 2 cromátidas hermanas. Esto lo digo porque ya veréis que luego va a haber diferencias con la mitosis. Siguiente fase, anafase. En la anafase, ¿qué va a pasar? De cada cromosoma homólogo se va a ir una cromatida hermana a cada lado. Es decir, va a haber un cromosoma homólogo en cada lado, pero solo con una cromatida. Es decir, vamos a seguir siendo diploides porque tenemos un homólogo de cada, pero hemos perdido cantidad de ADN. En vez de tener 2 cromatidas de cada, tenemos una cromatida de cada en cada extremo, en cada polo de la célula. Y lo que van a hacer es ser tiradas por el uso cromático, que se va a ir acortando. Los microtúbulos van a ser más cortos y entonces van tirando hacia los polos de las cromátidas hermanas de cada uno de los cromosomas homólogos. En un lado y en el otro lado va a haber de todos los cromosomas homólogos. Seguimos diploides, pero solo con una cromatida en vez de con 2, ¿vale? Entonces teníamos, imaginaos, 2 cromosomas homólogos, uno y otro, y ahora una cromatida para un lado, otra cromatida para otro, una para un lado y otra para otro. Entonces tenemos una cromatida de cada en un lado y una cromatida de cada en el otro. Hasta que eso va a seguir tirando hasta que el uso acromático desaparezca. Esa es la anafase. Y la telofase va a empezar ya a desintegrarse, descompactarse el cromosoma acromatino, porque está terminando la mitosis y va a tener que empezar a prepararse para luego la replicación. Y además se van a empezar a formar 2 envueltas nucleares para separar esa cromatina. Y se va a empezar a constreñir por la mitad la célula madre para poder dividirse en las 2 células hijas. Esa división va a terminar de hacerse gracias a un anillo de constricción que aparece en el centro de la célula durante la citocinesis. ¿Qué va a pasar al final? Que vamos a tener 2 células hijas con sus núcleos, con su cromatina, con los 2 cromosomas de cada, es decir, con los homólogos, pero solo con una cromatida de cada en cada cromosoma. Es decir, teníamos 2 homólogos, ¿vale? Se va una cromatida para un lado, otra cromatida para el otro. Y del otro homólogo, una para un lado y otra para otro. Seguimos siendo diploides en todo caso, pero con la mitad de la cantidad de ADN que luego se replicará y tendremos la otra mitad, ¿vale? Esto es en animales. En plantas no hay centriolos. Entonces, hay una especie de uso acromático con una especie de microtúbulos, pero están organizados por una zona o región llamada centro organizador de microtúbulos. Y luego, ya sabéis que la célula vegetal, por encima de la membrana plasmática, tiene una pared celular rígida. Vale, pues para que esa pared celular rígida, como no se puede estrangular, lo que van a hacer es una serie de vesículas secretar nueva pared celular en mitad de las 2 células cuando ya están ahí los núcleos después de la telofase. Esos fragmentos se llaman fragmoplastos y van a acabar dividiendo con un tabique por la mitad de la célula en 2. Y ya tenemos las 2 células hijas. Esas son las 2 grandes diferencias, ¿vale? No hay centrómeros y se usa fragmoplastos para dividir la célula, no es por estrangulación. Entonces, recapitulación de la mitosis. Pasamos de una célula madre diploide a 2 células hijas diploides. La diferencia es que la célula madre tenía 2 cromátidas de cada cromosoma y la célula hija solo tiene una cromatida de cada cromosoma. Pero las cromátidas que han quedado son las de los cromosomas homólogos. Entonces, cuando repliquemos, ya tenemos otra vez los 2 cromosomas homólogos en cada hija. Vamos ahora con la meiosis y su citocinesis. ¿Qué pasa con la meiosis y la citocinesis? Es como si hiciéramos 2 ciclos de mitosis sin pasar por la interfase en medio, sin replicar el ADN en medio, porque lo que queremos conseguir es tener células haploides. En verdad vamos a querer tener 4 células haploides en vez de 2 diploides. Entonces vamos a ver cómo es. Bueno, una cosa más antes es deciros que no ocurre en células somáticas, sino que ocurre en células sexuales, en nuestros gametos. Ocurren las células madre que van a dar lugar a los óvulos
y los espermatozoides, que eso lo vemos al final, ¿vale? Es la última diapositiva. La importancia biológica de la meiosis, porque de la mitosis era crecer, la importancia biológica de la meiosis es conseguir variabilidad genética. Cuanta más variabilidad genética tengamos, más posibilidad de adaptación al medio vamos a tener, más posibilidad de sobrevivir, ¿vale? Si todos fuéramos iguales, si ocurriera un cambio en el medio y no supiéramos responder, todos muertos. Adiós, extinción. Si hay algunos que saben responder, sobreviven, se adaptan, continúan en esa generación siguiente, ¿vale? Y ahora vamos a ver en la primera subfase de la meiosis cómo se consigue esta variabilidad. Antes, las fases de la meiosis. Tenemos una primera vuelta de división y una segunda vuelta de división. En cada vuelta vamos a hacer profase, metafase, anafase y telofase y nocitocinesis. Pero lo vamos a llamar profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, citocinesis 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, citocinesis 2. Después de la primera vuelta vamos a tener dos hijas que ya van a ser haploides porque cada una se lleva un cromosoma homólogo. Y luego, esta sería como una mitosis rara, porque en la mitosis original, recordáis que se separan las cromátidas. Aquí lo que se separan son los cromosomas homólogos. Y una segunda vuelta de división en la que ya sí se van a separar las cromátidas, sería como la mitosis clásica. Entonces, la segunda vuelta es mitosis clásica, la primera es la rara. Y tiene más cosas, vamos a empezar por ella, obviamente. Entonces, aquí tenéis en plan la overview completa y vamos a ir paso por paso otra vez centrándonos en cada uno de ellos. Recuerdo, previamente en G2 tardía desaparece el nucleolo, desaparece la vuelta nuclear, se compactan los cromosomas y se duplica el centrómero. Eso tiene que pasar igual, ¿vale? Y de hecho, de la fase 1 a la fase 2 también se tienen que duplicar otra vez los centrómeros porque nos hacen falta uno en cada extremo. Es lo único que va a replicarse de una a otra, de la 1 a la 2, de la meiosis, ¿vale? Entonces, la profase de la meiosis es la fase más larga de todas. ¿Por qué? Porque va a haber un proceso interno que se llama recombinación. ¿La profase qué es? Ya se han compactado los cromosomas, ha desaparecido el núcleo, ha desaparecido el nucleolo, el uso cromático está creciendo y lo que va a ocurrir aquí es que los cromosomas homólogos, que todavía tienen dos cromátidas hermanas cada uno, se van a encontrar entre sí. Van a unirse por sus cromátidas, que esas entre sí no son hermanas, y van a intercambiar, literal, un fragmento de brazo entre cromátidas no hermanas, es decir, entre cromátidas de cromosomas homólogos. A ese intercambio de fragmento, ¿vale? O sea, como si corto una falange, me corto la otra y la pongo en el otro, ¿vale? La llamamos recombinación o sobrecruzamiento. Y es lo que nos va a dar la variabilidad genética, porque ahora te vas a llevar en parte de un cromosoma homólogo o parte del otro mezclados, ¿de acuerdo? Y no serías un clon exacto de tu madre o de tu padre. Una parte sí, la otra parte no. Sobre la recombinación os he puesto esta imagen aquí en grande, ¿vale? Tenemos los dos cromosomas homólogos con las cromátidas hermanas entre sí y no hermanas entre los homólogos, ¿vale? A la unión de los dos cromosomas homólogos entre sí para hacer la recombinación o sobrecruzamiento lo llamamos bivalente. Y cuando ya estén cruzados, a esos cromosomas homólogos que tienen un trozo de brazo de cada del otro, los llamamos cromosomas recombinantes, porque han recombinado, se han sobrecruzado, ¿vale? Aquí lo dejo también escrito, lo del bivalente, lo del sobrecruzamiento. Así, una palabra más que sale con CH porque está en inglés, en español es con Q, quiasma, que es la cicatriz, la marca visible que queda si miras a un microscopio con una tinción adecuada, que queda en el cromosoma una vez que se ha recombinado. Queda como una cicatriz de la unión. A eso se le llama quiasma. Lo demás de aquí creo que ya os lo he dicho. Efectivamente. Y nada, cromosoma recombinante, cromátidas recombinantes o recombinadas. ¿De acuerdo? Cuando terminemos la profase, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una célula todavía diploide con cromosomas homólogos completos con dos cromátidas, pero con, o no tiene por qué siempre ocurrir combinación, suele ocurrir, pero no siempre, con cromátidas recombinadas. Pasamos a la metafase 1. El uso acromático con los microtúbulos se une por el centrómero de los cromosomas, que es el centro, los pone en la mitad de la célula, exactamente igual. Pero antes, en la anafase, nos llevábamos una cromátida a cada lado de cada uno de los cromosomas homólogos. Ahora nos vamos a llevar un cromosoma homólogo entero a un lado, otro cromosoma homólogo entero al otro lado, ¿vale? Esa es la anafase. Las cromátidas siguen juntas. En la mitosis, las cromátidas en esta anafase se separaban. Aquí va a ocurrir la anafase 2, que
Estamos en la anafase 1. ¿Vale? Entonces vamos a tener un homólogo a cada lado de la célula. Y luego en la telofase 1 y la citocinesis 1, la célula madre se va a dividir en 2 células hijas, va a aparecer la envuelta nuclear, no se va a descomprimir tanto la cromatina y van a acabar siendo 2 células ya haploides, porque ya no hay cromosomas homólogos, está uno en cada célula, pero con 2 cromátidas del mismo cromosoma. No hay G1, no hay S, no hay G2, solo se replica el centrosoma y empezamos con la segunda vuelta de división meiótica, con la profase 2. Ya no hay recombinación, es una profase 2 normal. Se vuelve a desaparecer la membrana nuclear, se vuelve a recompactar bien compactados los cromosomas, el uso cromático empieza a crecer. Las células están con 2 cromátidas pero haploides, un homólogo en cada célula, y va a ocurrir paralelo en cada una de las 2 células hijas que ya tenemos, ¿vale? Por eso salen las 2 representadas. Metafase 2. El uso cromático uniendo a los cromosomas por los centrómeros los lleva al centro. Seguimos haploides, seguimos con 2 cromátidas por cromosoma en cada una de las células hijas. Anafase 2. Ahora sí, esta es como la de la mitosis que habíamos visto. Cada una de las cromátidas hermanas de cada uno de los cromosomas, que hay un cromosoma en una célula y otro cromosoma en otra célula, son arrastrados por el uso acromático que va acortándose y desapareciendo a cada uno de los polos de la célula. Y telofase 2 y citocinesis 2, acabamos dividiendo esas 2 células hijas en 2 células hijas cada una a su vez, en total 4 células hijas, vuelven a tener su cromatina, vuelven a tener su membrana, y ahora en cada una de esas células hijas ha acabado una de las cromátidas de los 2 cromosomas que eran homólogos entre sí. O sea, teníamos 2 cromosomas homólogos entre sí con 2 cromátidas hermanas cada uno de los homólogos. Pues ahora hay una en cada célula. Tendremos una células haploides con 4 veces menos ADN de lo normal. ¿Por qué? Porque cuando luego el gameto masculino, el espermatozoide con el óvulo se unan, van a tener ya un cromosoma, ¿vale? Porque va a tener una cromátida y va a buscar su homólogo y va a tener la otra cromátida, va a buscar, quiere decir, por afinidad electroquímica se unen, no se buscan, no son listas. Y ahora ya sí entraremos en fase interfase, y en la siguiente fase S se replicará, ya tendremos otra vez nuestra célula diploide y homóloga con los cromosomas homólogos. Cuando unamos al cigoto una cromátida con la otra, ya sí seremos diploides, pero nos faltará replicarla para tener la misma cantidad que el resto de las células del cuerpo. Eso a modo de recapitulación. Recordad que gracias a esa recombinación hemos obtenido variabilidad genética, y lo último que me falta es deciros que en este proceso, cuando nos referimos en concreto a la formación de gametos, lo llamamos, a la meiosis esta la llamamos gametogénesis. En verdad siempre es gametogénesis porque te va a formar gametos, no te forma otra cosa, Y la podemos llamar espermatogénesis para formar espermatozoides y ovogénesis para formar óvulos. Vamos a verlo en estas imágenes de aquí, ¿vale? Van a la par, masculino y femenino, ahora os enseñaré unas diferencias en el femenino. Vamos a centrarnos en el masculino. Tenemos una célula madre diploide con 4 cromátidas, que se divide en la primera fase meiótica y quedan haploides con 2 cromátidas en cada, porque tienen un cromosoma homólogo cada una de las células. Luego habrá una segunda división meiótica y tendremos 4 células haploides con una cromátida cada una, que madurarán y darán lugar a 4 espermatozoides maduros, haploides, que cuando se unan con el óvulo formarán el cigoto diploide. ¿Qué es lo especial de las células femeninas, de los óvulos? Pues que son un poco más caros de producir, porque de cada célula madre solo va a salir un óvulo útil. Los otros 3 células hijas se van a llamar corpúsculos polares y no desarrollan óvulos, se acaban desapareciendo, ¿vale? Entonces, en la primera división meiótica obtenemos 2 células haploides, una que va a seguir dando lugar al óvulo y una que va a dar lugar a corpúsculos polares. Y en la segunda división, esa de los corpúsculos polares da los 2 corpúsculos polares definitivos, y la que sí que iba a dar el óvulo da un óvulo y un corpúsculo polar. Siempre haploides con una cromatida en cada de cada uno de los cromosomas. Si tenemos 23 con el sexual cromosomas, habrá 23 cromátidas en cada una de las células, porque aquí, para simplificarlo, en los dibujos, tanto en la mitosis como en la meiosis, representamos un cromosoma como mucho 2 homólogos. Pero esto pasa en cada uno de los 23 cromosomas homólogos a la vez. Y es el último aviso que quiero daros. No os fiéis de los dibujos, están simplificados. Tendríamos que imaginarnos este dibujo para los 23 cromosomas a la vez. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya entendido todo, que quede súper claro. Cualquier duda, lo que sea, lo dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.